En 1993, el deslizamiento de un cerro taponó los ríos de Cuenca y Jadán en la zona denominada La Josefina, una tragedia de gran magnitud que marcó un antes y un después para la población entre Azuay y Cañar. La formación de un dique provocó el represamiento del agua que subía cada vez más hasta alcanzar la cima de las montañas. La misma que un mes después, tras romperse el dique, se llevó vidas, tierras, casas y todo a su paso. 25 años después, no se puede determinar con exactitud el número de fallecidos y el temor de que algo similar vuelva a suceder sigue presente. 5 de la mañana, se escuchó un ruido, los militares se pararon y nosotros vamos a ver, era oscuro todavía, no se veía casi mucho, no se divisaba mucho. Eran alrededor de las 9 de la noche del 29 de marzo de 1993, cuando se escucharon las primeras noticias sobre grandes piedras caídas en el sector del Tahual, conocido como La Josefina. A las 9 de la noche era el impacto que pegó. Un sonido tremendo. Sí, hizo como una bomba. Entonces, yo estuve en este recto, ¿verdad? Aquí en este recto, ¿dónde están los eucaliptos? ¿Dónde están los eucaliptos? Sí, aquí donde va a tapar. Ya. Estuve trabajando. Entonces cuando oí ese impacto que pegó, entonces se fue la luz. Entonces ya de ahí nosotros corrimos a ver a la gente de abajo. Yeah. Y cuando ya pegó un humo blanco que nos tapó todito aquí, ya ahí dijimos ya todos que salvemos porque está tapado de banda a banda la tierra. Porque los cuerpos de bomberos han traído un reflector. Avanzamos a ver esa parte de allá ya que no había paso. Un señor que trabajaba donde el don Antonio Castro salió con una cargadora diciendo que ya nos retiremos de aquí del lugar porque ya no hay paso a Gualaceo ni a Paute porque el cerro ya había tapado contra el otro cerro de acá, de Xixiu. Entonces nosotros no creíamos pues, que era verdad pues, y de ahí empezó a llorar el señor, se llama Alcides Zambrano. Él empezó a llorar, a decir que salgan nomás, que no hay paso. Si quieren, no me creen, vayan a ver y nosotros fuimos a ver. Yo salí por ese lugar de allá del otro lado, salí por esa planada y me fui largo a ver a mi mamá, porque ese tiempo mi mamá vivía abajo de Guardián y ella no sabía si estaba viva o muerta porque estaba lejos yo ese momento. A lo que yo llegué abajo a ver a mi mamá, ya no había ni ninguna casa ahí porque ya el agua ya iba tapando ya, y más toda la noche. Ya no se veía nada, no había lámparas, no había nada porque era una tiniebla de nieblina espesa que se tapó enseguida. Al amanecer del 30 de marzo, los medios de comunicación llegaron al lugar de los hechos. Se había creado un dique debido a la gran cantidad de material pétreo caído de la montaña, provocando el represamiento de las aguas en forma de lago. El día lunes 29 de marzo, a las 9 de la noche aproximadamente, millones de toneladas, millones de metros cúbicos de tierra, de piedra y otros materiales en el sector denominado La Josefina, limítrofe entre las provincias de Azuay y Cañar, se produjo un gran desprendimiento, un gran deslave, posiblemente a consecuencia de un microsismo, más las lluvias torrenciales de esos días y una falla geológica que también había sido detectada con anterioridad, pero que jamás se presumió iba a causar una catástrofe de esta magnitud. Ya estamos acostumbrados. Usted ve ahora, se caen piedras, cierran la vía, o usted cuando viene de pronto, si se va a Pauta Gualaceo, era normal en ese tiempo. Entonces, si yo no me bajaba a preguntar si sabían algo en la oficina que estaba pasando, nosotros nos hubiéramos dado la vuelta, nos hubiéramos regresado. Ya cuando vimos la cuestión, y venía un señor, le paramos como siempre, ¿sabe qué está pasando en el Tahual? Sí, sabe que se vino la montaña. En medio de las rocas caídas de la montaña, una inmensa laguna se expandía rápidamente con dirección a los valles cercanos de Azogues y Cuenca. Cubriendo con sus aguas
carreteras, puentes, zonas agrícolas y residenciales. Cuando ya empiezan los estudios, ya, cuando se empiezan a ver el tipo de problemas y el espejo de agua comienza, nunca se iba el agua, sino todo lo contrario, comienza el agua a expandirse, o sea, irse, llamémoslo así, el espejo de agua hacia atrás, pero entonces el espejo de agua empezó a inundar todo el sector de hasta el Chauyabamba. Los televidentes, estamos aún más cerca de donde se produjo el deslave la noche de ayer, más o menos a las 21 horas, 9 de la noche. Estamos tan cerca que se puede observar claramente cómo podía haberse dado el deslave y cómo se acumula aún más el agua del río Paute. Realmente es una situación bastante delicada y esperamos que las acciones de los grupos de socorro a nivel nacional tomen inmediatamente cartas en el asunto. Habíamos realizado ya las primeras tomas, los primeros reportes, los organismos de socorro comenzaban a llegar y veíamos cómo con el dique que se formó y que impedía el paso del río por la zona del Tagual, las aguas se iban acumulando. Miles y miles de metros cúbicos de agua se acumularon a tal punto que se llegó a comprar una lancha por parte del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Azogues para realizar ciertos traslados en las labores que se realizaban. Amigos televidentes, esta es la última toma que estamos captando en lo que hasta hoy, cuando son las 17 horas con 48 minutos, se llama el puente sobre el sector conocido como el Descanso. El nivel de las aguas en este momento se va aproximando a los 2.350 metros sobre el nivel del mar y aproximadamente son 100 millones de metros cúbicos de agua los que están represados. Aquí podemos constatar el trabajo que se está realizando por una veintena de máquinas, la mayoría de ellas procedentes de empresas constructoras privadas a las que pudo acceder el gobierno nacional con una solicitud inmediata, como también máquinas de entidades seccionales y del mismo Estado que pretenden rebajar la cresta alta del deslave. Unos decían que eran 35 millones de metros cúbicos de material, otros hablaban de 50 millones de metros cúbicos de material que había caído en la vía, taponando en ese entonces el río Cuenca y el río Jadán, formando un espejo en un lapso de un mes de aproximadamente 200 millones de metros cúbicos de agua. Este evento ocasionó severos daños a causa de la inundación. En este momento estamos observando cómo una vivienda de adobe se vaya y se sumerge en las aguas. No resistió esta gran cantidad de aguas del río Paute que se apoderan de esta zona del Descanso. El puente del Descanso había desaparecido. Habían desaparecido muchas viviendas, zonas residenciales del Descanso. La subestación de energía eléctrica seriamente afectada quedó bajo el agua, pérdidas económicas cuantiosas en aquel entonces. Entrevisté a un señor que apenas salía y le decía que qué pasó, entonces él me comentaba angustiado, él lo pudo salvar cuando oyó unos ruidos, dice, ¿no es cierto? Y pensaba que algo iba a pasar. Él se dio cuenta que cuando ya quería reaccionar, quería salir, se dio cuenta que la montaña venía abajo. Y lo que pudo ver donde sus vecinos era que había una familia donde estaban niños ahí. No se percató del peligro, pero corrió. Le dice, le tomé a los dos niños y me subí al árbol para la torrentada que seguía cayendo. Y él dice, ya no pude más. Dice, tuve que decidir por uno de los niños. O más que decidir, dice él, se me escapó el uno de las manos. En medio de toda esta desgracia, de toda esta catástrofe, Walter Suárez se propuso hacer flotar su casa. Bueno, yo estuve en San Cristóbal y me comunicaron que la peña había caído. Y a los días que cayó se acumuló el agua. Pero que se acumuló el agua ya llegó al asiento de la casa y tuvimos que ponerle los tanques para que flote.
colocó alrededor de 60 tanques vacíos de combustible de 55 galones cada uno, y esto permitió que la casa flotara conforme su propietario había querido. Pasó un mes sobre el agua, y cuando bajó el agua, bajó la casa y se fue ubicado en la carretera. De la carretera lo cargamos de un tráiler y le pasamos hasta el sitio donde se encuentra. La casa está intacta como está. Así salió, así estuvo abajo y así está. La situación era devastadora, pero eso no era todo. Más tarde la tragedia se volvería aún peor. Las labores de ayuda y rescate estuvieron en manos de las autoridades de Paute, el padre Hernán Rodas, Monseñor Alberto Luna Tovar y Ayuda Internacional. Cuando creo que a los 8 días o 10 o 12 días prácticamente ya llegó al descanso, en esa circunstancia tuvimos que prácticamente nombrar un comité de crisis. El momento en que estábamos haciendo el rescate de algunas víctimas la noche de ayer, pues se produjo un nuevo deslave y pues la agua del río pues empezó a taponar ya, digamos, a cubrir la carretera, y tuvimos pues que salir realmente con las justas. Compañeros bomberos y compañeros militares pues se quedaron atrapados en el sitio del deslave y el desbordamiento del río, y este momento sé que han logrado salir pues con algunas contusiones, han logrado salir pues arriba de la montaña. Cuando llegamos a esta zona, sí, nos pedía ayuda una joven de aproximadamente unos 25 años con una niña de unos 5 o 6 años aproximadamente. Uno de mis compañeros se lanzó, Paula Estrella, se lanzó cuando la señora nos entregaba a la niña. Nos lanzó a la niña y no llegó a darnos en los brazos, sino directamente cayó en el lodo. Eso fue lo que nosotros hicimos, que nuestro compañero se lance y le coja a la niñita y le pueda sacar. A las dos les abordamos y les íbamos a trasladar hacia Cuenca. Oh sorpresa, cuando nosotros ya sabíamos, estabilizando a los dos pacientes, ¿sí? Ya encontramos la carretera. Todo estaba tapado. La población se vio obligada a evacuar el lugar y trasladarse a refugios improvisados por un poco más de un mes. Hay que destacar, amigos televidentes, que la tarea de defensa civil, del ejército y la Policía Nacional ha sido ardua a consecuencia de este desastre. Evacuar a quienes habitan en el sector del descanso. Ahora, digamos, habitaban, porque el descanso ya no existe, está ya inundado. Lo primero que hice es localizar los lugares donde se van a evacuar. Tuvimos como 5 o 6 lugares, pero más fuerte fue Xuxú. Cuando localizamos el sector, nos empezaron a llegar las carpas, poco a poco, y montamos los campamentos. Duchas, hicieron baños, hicieron comedores, todos completamente rápidos, movibles. Todas las noches en la iglesia les decía a toda la población que se reunía qué tiene que hacer. Tenían preparado su equipo, tenían una linterna, agua, una cobija, etcétera, etcétera, que se le pide para la evacuación. Y todos sabían la ruta a seguir, y todos sabían la carpa a dónde llegar. Llegamos a colocar familia tal en cada carpa. Se organizó de tal manera que cuando tuvimos que evacuar, no tuvimos ningún inconveniente, porque hicimos ya 2 evacuaciones anteriores. Las personas sabían por qué calle, por qué dirección, a dónde tenían que llegar. Esto es lo que les pido así por amor de Dios, no nos separemos. La desgracia tiene que unirnos más
para ser más fuertes y construir unidos. Juntos hemos de hacer algo nuevo, el nuevo progreso. Acuérdense de lo que les digo. Juntos hemos de hacer el nuevo progreso en el que tengan su trabajo digno y tengan con el trabajo su capacidad de ir poco a poco haciendo lo suyo. Ahora es Viernes Santo. Más vía crucis y más dolor que el que ustedes tienen no lo puedo pedir. Lo único que les pido es que cada uno se sienta ayudado por Cristo. Se construyó un helipuerto en la cúspide de ese dique que impedía el paso de las aguas del río. Llegó el mismo presidente de la República de aquel entonces, Sixto Durán Ballén, a ese helipuerto. Seguían analizando cómo provocar el desfogue de las aguas. Está circulando que precisamente se declara en estado de emergencia y además se ratifica la formación que se ha hecho por primera vez en el país de un grupo de gestión de gente como el que se ha formado haciendo abstracción de partidos, de ideologías y simplemente pensando en la defensa de los... El miedo a tomar una decisión equivocada para resolver el problema era evidente. La magnitud del desastre era tan grande que obligó la presencia de técnicos, expertos y funcionarios de alto nivel. Todos estaban ante un reto único en su vida. El comité de crisis conformado para afrontar la emergencia, con el presidente a la cabeza, luchaba contra el tiempo y las circunstancias para encontrar la solución de menor riesgo para las poblaciones de Pauta y Gualaceo. Con la ayuda de las retroexcavadoras que trabajaron arduamente en el sector del dique, se logró abrir una brecha por donde saliera el agua. Tal como se esperaba, el agua empezó a correr por el cauce del río seco. Parecía que todo se había solucionado. No obstante, la situación no mejoraba, por lo que las autoridades tomaron una resolución dramática. Con la ayuda de explosivos y de misiles de poco impacto, el dique fue debilitado y la fuerza del agua hizo el resto. Existieron tres alternativas por las dimensiones de Tamuga y el desastre. La primera era explosivos. Imposible, el explosivo tiene la misión de volar y regresar al mismo sitio, a lo mejor más pequeña la roca, pero regresar al mismo sitio, pero podía derrumbar los alrededores, que pudo haber sido más terrible todavía. La otra posibilidad era hacer un túnel y la otra el dique. Se corrió las voces y nosotros siempre estábamos atentos. Sí tenemos tomas donde hay gente que está del ejército, desde el helicóptero están poniendo un tipo de boyas negras, pero nosotros no somos expertos para saber si eran tipo bombas o qué tipo de instrumento militar utilizaron. Pero el presidente estuvo en desacuerdo con eso, el presidente Sixto Durán, que frente a la desesperación de la gente, exigencias de Cuenca, de Azogues, exigencias del pueblo de acá del Paute, de Gualaceo, ellos frente a esa presión exigían de que se dinamite. Pero el presidente Sixto Durán se opuso. Otros métodos como explosivos, bombardeos, etcétera, pero quienes así han recomendado, posiblemente desde un escritorio y no como nosotros que estamos parados en el sitio, no se dan cuenta que algunas explosiones de una magnitud para que tengan un objetivo podrían poner en peligro pues toda esta gran ladera y quizás alguna de las... Es así que 33 días después del deslizamiento, exactamente el 1 de mayo, la fuerza del agua arrasó con todo a su paso. Nosotros aproximadamente a las 5 de la mañana del día del deslave empezamos a escuchar un torrente de agua que bajaba. Era todavía oscuro, no se podía ver, pero recordábamos lo que veíamos era el sonido, sentíamos el rugir del agua que poco a poco iba destruyéndose y que iba generando una fuerza mucho mayor. Aproximadamente como a las 6, 6:30 de la mañana que logramos bajar,
que ya había, claro, que debe haber sido las 6 de la mañana porque recién estaba generándose la luz del día, pudimos observar cómo gran parte de la montaña había terminado de llevarse y se empezaba a generar ya una verdadera marea que iba rompiendo tanto la parte antigua donde estaba la carretera como el otro sector. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana ya era incontenible la masa de agua, el desfogue de la Josefina que se había esperado tanto. Yo tuve una pérdida enorme aquí porque yo tenía unas bodegas de madera, no pude a dónde llevar, no tenía dónde encargar, solo lo que es las máquinas. Sí vinieron los luteranos. Ellos vinieron, pues se llevaban muy bien con nosotros, entonces ellos vinieron personalmente y dijeron, llevemos las máquinas para ponerlos en la propiedad de ellos arriba, cerca de Cachiaco. Entonces pude yo sacar, pero lo que era ya asuntos materiales, se me fue un 60-80%, que lo perdí. Tal fue la fuerza del agua que el carro en el cual se trasladaban los reporteros del canal TC Televisión fue arrastrado entre rocas, troncos y todo tipo de escombros. La fuerza de las aguas se lleva nuestro vehículo, amigos televidentes. El carro de Canal 10 desaparece bajo las aguas, fruto de nuestra arriesgada labor. Ya nada lo puede salvar. La camioneta está siendo en este momento desaparecida bajo las aguas y en este momento pues ustedes ven lo arriesgado de la labor del periodismo. Con mi camarógrafo y mi ayudante optamos por regresar a la parte alta de donde nos encontrábamos y pudimos observar que el agua también cogió, se llevó la camioneta, en las imágenes que ustedes han visto en innumerables ocasiones, un sinnúmero de casas también cayeron, parte de las montañas que estaban al parecer represadas y contenidas por la gran masa de agua, una vez que ésta se evacuó empezaron a caer también paulatinamente como si se tratara de un castillo de naipes. Durante todo este episodio de desesperación y preocupación por parte de los habitantes, la pregunta siempre fue la misma. ¿Qué ocasionó un desastre de tal magnitud? Las explicaciones fueron pocas. Hay la explotación minera en lo que se refiere a las montañas, ¿no? A los cerros, que podría producir. Lo que respecta a la explotación minera de río, pues realmente es en mínima escala que no afectaría. Pero realmente la explotación de los cerros es siempre un peligro constante. Todos sabíamos que ahí se estaba explotando, ¿sí?, de una manera indiscriminada. Es que no había control, estamos hablando de años. Como en pocas palabras puedo decirles que la gente hacía lo que les da la gana, que quizás las leyes inclusive no eran tan fuertes o no se preocupaban de aquello. Entonces habían grupos de poder económico aquí en Cuenca que seguramente, ¿no es cierto?, hacían lo que les da la regalada gana. Quizás por decidir de las autoridades de ese tiempo o quizás porque no había normas, no había reglas que les daban pues el arma para poder decir que ya basta. Pero ya había voces, ya decíamos lo que iba a pasar. Ya advertíamos que se estaba talando, como decir, los pies de una persona. Y si se talan las bases, iba a haber problemas. Pero eso se quiso negar en el periodismo. Nosotros siempre hemos hecho periodismo investigativo. Advertíamos, pero no hacían caso muchas veces de este tipo de advertencias. La etapa de reconstrucción estuvo a cargo de las autoridades de aquel entonces, más la contribución del padre Hernán Rodas y el arquitecto Iván González para la reactivación de algunas zonas afectadas. También hubo la participación de la Unión Europea, quienes colaboraron en la construcción de viviendas para los más afectados. A las alturas se dio un encuentro entre pauteñizados, pauteños que ya habían salido, pauteños que venían a ver qué pasó, y ahí se generó igual un proceso de, llamemos, de ciudadanía, de identidad, de solidaridad en la forma como se administraba y cómo empezaron a funcionar las pequeñas empresas a partir del Banco del Trabajo. El Banco del Trabajo recibía a jóvenes, adultos y a cada persona con su capacidad instalada, por ejemplo, carpinteros, ebanistas, constructores de todo tipo,
y cada persona que tenía una casa que se cayó, se fue íntegra, en fin, venía al banco y buscaba a un maestro, albañiles y tal, y tenía el financiamiento, desde el financiamiento que le tocaba para su casa. A través de Paute Construye, de acuerdo a una calificación previa que se hizo conversando con la población, en la que cada familia estaba con una nomenclatura, una letra A, B, C, D, siendo A las personas más afectadas y D las personas que tenían fincas vacacionales, por ejemplo, o personas que tenían dinero y que no necesitaban mucha ayuda. De acuerdo a esta calificación, hicimos un programa de ayuda para la reconstrucción de las casas. Los calificados con la letra A, se les entregaba todo el material para la construcción. No se hicieron planos. Con la Facultad de Arquitectura sí intentamos hacer planos, pero no resultó. Así es que lo que hacíamos era entregarles el material a cada una de las familias y que ellos construían a su gusto. Eso fue muy importante porque nos permitió hacer muy rápido las cosas. A raíz de este desastre, la comunidad pauteña creó vínculos más fuertes entre pobladores, manifestándose con la creación de 2 organizaciones, la Cooperativa Jardín Azuayo y la Red de Mujeres de Paute. Nos dimos cuenta de cómo la mayoría del capital que se generaba al interior salía por intermedio de los bancos a Cuenca. Entonces pensamos que con 120 millones que habíamos ahorrado, lo lógico era generar una instancia para capitalizar la propia producción y la circulación de capital a través del trabajo. Y ahí nace Jardín Azuayo. Poco a poco se formaron grupos, se formaron asociaciones y los ciudadanos empezaron a trabajar unidos. Se formaron asociaciones de la Red de Mujeres, por ejemplo, gremios de artesanos, los barrios se organizaron de mejor manera, tuvieron el apoyo económico también del extranjero, apoyo en lo que es capacitaciones, y eso hizo que la gente empiece a pensar diferente, empiece a organizarse y a surgir nuevamente como el ave fénix, decía alguien, luego de este desastre. Los daños y las pérdidas humanas no fueron pocas. Pese a lo ocurrido 25 años atrás, las explotaciones en este sector continúan. En el 2010, en la presidencia de Rafael Correa, se emitieron normativas de prohibición que lamentablemente no se cumplen. Frente a la adversidad, frente a esta circunstancia que ocurrió en 1993, yo pienso que fue una lección y más bien un ejemplo que nos dio Paute, porque a raíz de todo ese proceso, cuando ya se dieron las ayudas internacionales, la ayuda nacional mismo, entonces Paute no se quedó sumida, sino más bien Paute emergió y hoy le vemos una ciudad muy transformada gracias al trabajo tesonero también de sus autoridades, de sus pobladores. Yo pienso que Paute es un vivo ejemplo de cómo no debemos quedarnos frente a una tragedia, sino más bien que eso nos una lo que pasó en Paute y en base a esa unión, hoy ser un cantón grande y próspero. Como ustedes pueden ver en la actualidad, Paute tiene casas, por ejemplo, todas son de cemento, porque ya las anteriores se viraron, las que no eran de cemento. El trabajo que han venido realizando las autoridades de turno, ya con otra visión, que han ido mejorando este desarrollo de nuestro cantón. Bueno, debo decir que no solamente de los 25 años, no ahora, sino durante todo este tiempo, a través de la administración municipal, se ha venido trabajando en el control minero, se ha venido trabajando también en el control de áreas que pueden generar algún tipo de actividad que complique la situación de la estabilidad. Entonces hemos venido trabajando en temas de control minero, elaborando ordenanzas con la finalidad de que la población tome conciencia, en primer lugar, de que no debemos provocar a la naturaleza porque se vuelve de impredecibles consecuencias los resultados.
Entonces hemos trabajado de esa manera y lo seguimos haciendo a través de ordenanzas, a través de control con el personal de la municipalidad y sobre todo creando la conciencia y la ciudadanía de que debemos dejarles un espacio sano para nuestros habitantes, para nuestros hijos, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que realmente propenda al bienestar de la colectividad. En eso particularmente nos encontramos empeñados, así que hacemos un llamado a la ciudadanía, propios y extraños, para compartir este bello rincón azuayo, pero desde un punto de vista de una conciencia social de que debemos proteger la naturaleza y el medio ambiente. Sin duda, la tragedia de la Josefina ha sido el desastre de mayor magnitud en la región centro-sur de los Andes.